Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. La pregunta obligada: ¿qué se celebra en estas fechas? La Navidad, el nacimiento de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que ya está prohibido decir la Navidad? Ya lo prohibió nuestro gobierno. Morena lo acaba de prohibir. Ya está prohibido decir que en estas fechas es Navidad. ¿Por qué? Porque se ofenden las personas de otras religiones o credos. Y ahora tenemos que decir felices fiestas. ¿Sí? Aunque no lo crean. Vean hasta dónde estamos llegando. La cuestión es desvirtuar todas las cosas, decirle malo a lo bueno, o más dicho, a lo malo bueno, y a lo bueno decirle malo. Estamos en un cambio de paradigmas, de lenguajes, de palabras, de tantas cosas. Y esto no es más que la decadencia de la moral del ser humano. Y es lo que estamos viendo. Bien, en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema. Estamos aquí estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hemos llegado ya al capítulo número 6. Y hoy nos toca ver los versículos del 1 al 4, por lo cual no voy a hablar tanto de la Navidad. ¿Sí? Nosotros sabemos lo que es la Navidad. La palabra Navidad es la palabra natividad. Es la palabra en latín natividad, nativita, nacimiento que da vida. Eso es lo que significa. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Con su nacimiento vino a darnos vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero bueno, vamos a ver Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Voy a leer esta porción. Espero que aparezca por aquí en la pantalla, si es posible. Es lo que vamos a meditar en esta mañana. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Les voy a pedir que me acompañen haciendo una breve oración para que sea Dios el que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro nuevamente. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana, pidiendo tu bendición para que tu palabra sea la que hable a cada uno de los que estamos aquí. Y que en esta mañana, tanto padres como hijos, aprendamos a cumplir con nuestra responsabilidad, con ese rol que tú has establecido para los padres, pero también para los hijos. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos sobre todo a aplicarlo en nuestra familia, en nuestro hogar, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales la familia se está desmoronando día con día. Que tu palabra sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Sé que tenemos invitados, sé que algunos han venido y nos acompañan en esta mañana. Damos gracias a Dios por ello. Así es de que en esta mañana vamos a abocarnos a nuestro tema. Y quiero iniciar con unas preguntas sencillas. Quisiera preguntarles en primer lugar, ¿cuántos de los que están aquí son hijos? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son hijos? Yo también la levanto. Yo también soy hijo de mi papá y de mi mamá, aunque ellos ya están en la presencia del Señor. Bien, ¿cuántos de ustedes hijos que levantaron su mano? Segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes que son hijos y que han levantado su mano ya se graduaron como excelentes hijos
para con sus padres? A ver, por aquí veía una mano. Sí, así como que sí, como que no. A ver, ¿quién ya como hijo se graduó para con sus padres como un excelente hijo? Ah, ¿verdad? Tercera pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Es decir, que tienen hijos. Yo ya soy hasta abuelo. Tengo 6 nietos. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cuántos de ustedes padres que levantaron su mano ya se graduaron como excelentes padres para con sus hijos? Como que sí, como que no, ¿verdad? Como que le hacemos así o le hacemos así. Pregunto, ¿qué institución humana nos enseña a ser buenos padres? ¿Qué institución humana nos enseña a ser buenos hijos? Sin embargo, los que somos padres queremos la mejor enseñanza, educación e instrucción para nuestros hijos, ¿sí o no? Y desde chiquitos empezamos a invertir en ellos. Los mandamos al kinder, a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y que hagan una carrera profesional. Y algunos invertimos demasiado en nuestros hijos porque queremos lo mejor para ellos. Y hemos creído que una profesión les va a dar todo y les va a hacer felices, cuando realmente no es así. Ahora, no me malinterpreten, quiero ser muy claro. No estoy diciendo que no eduquemos a nuestros hijos, no estoy diciendo que no sean profesionistas, no estoy diciendo eso. Simple y sencillamente lo que trato de decirles es que no hay institución humana en la tierra que eduque a nuestros hijos, ni tampoco que eduque a los padres. En esta vida y en este mundo hay buenos padres, pero hay muy malos padres. Hay buenos hijos, pero hay muy malos hijos también. Ahora bien, para ir avanzando en nuestro tema, quiero preguntarles a los que han estado asistiendo y hemos estado viendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Escuchen bien la pregunta, porque es para ustedes. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la palabra clave, la palabra importante en el contexto de el capítulo 5, versículo 21, hasta el capítulo 6, versículo número 9? ¿Cuál es la palabra clave, la palabra importante en este contexto? No es obedecer. Sometimiento. Someteos los unos a los otros. Y ya hemos visto que el sometimiento debe de ser mutuo en la pareja. El hombre para con su esposa y su esposa para con su esposo. Ahora, en esta mañana, vamos a ver el sometimiento mutuo de los hijos para con sus padres y de los padres para con sus hijos. Porque vuelvo a repetir, el versículo clave en este contexto es el versículo número 21 del capítulo 5 de Efesios. Dice ahí: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor del Señor. Así de que en esta mañana vamos a ver dos cosas básicas que están aquí en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. En primer lugar, quiero que veamos en los versículos del 1 al 3 el rol de los hijos para con sus padres. O dicho en otras palabras, el sometimiento de los hijos para con sus padres.
Y en el versículo 4, en segundo lugar, que va a ser el segundo punto que vamos a ver en esta mañana, es el rol de los padres para con sus hijos. O dicho en otras palabras, el sometimiento de los padres para con sus hijos. Aunque les parezca o les suene así descabellado. Pero conforme vayamos avanzando y veamos estos versículos, vamos a entender por qué también los padres se tienen que someter a sus hijos. ¿Y en qué? Para agradar al Señor, para agradar a Dios. Y cómo los hijos tienen que someterse para con sus padres, para agradar a Dios. Vamos a nuestro primer punto. Versículos del 1 a 3 nuevamente. Veamos ahí el rol de los hijos para con sus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pregunto a los hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos. La pregunta es para todos nosotros. ¿Es fácil obedecer a tus padres en la instrucción, tengan la razón o no la tengan? ¿Es fácil? Si a veces teniendo la razón cuestionamos tanto a nuestros padres y les decimos, pero ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre a mí? Muy bien, porque hay que hacerlo. Porque hay que honrar a nuestros padres obedeciéndoles. Entonces, la pregunta, o más bien dicho, la respuesta a esta pregunta que no es fácil, hermanos. No es fácil obedecer a nuestros padres. Y sobre todo, cuando desde nuestro punto de vista creemos que no tienen la razón o que no es justo, que están cometiendo a lo mejor una injusticia para con nosotros. La palabra hijos es la palabra griega aquí, tegna, así como se oye, es la palabra griega tegna con ga, la cual no se refiere en particular a niños pequeños, sino a la descendencia en general. Esto es, a todos aquellos que son hijos e hijas por igual y que aún vivan bajo el techo de sus padres. Deben obedecer y deben estos honrarlos. Si tú todavía como hijo tienes 30 años o 35 años, no te has casado o estás casado, pero no has salido del hogar de tus padres, por estar ahí, tienes que estar bajo la obediencia y el sometimiento de tus padres. Te guste o no te guste. Porque dice la palabra de Dios que tienes que honrarlos. Eso dice. Ahora, ¿no quieres obedecerlos, no quieres honrarlos? Tan fácil. Ya tienes 40 años, estás casado, pues salte. Casado, casa de dos. Es lo que significa. Una persona que está casada es casado, casa de dos. No de 3, no de 4, no de 5, de 2. Eso es lo que significa. Ahora, obedecer, la palabra que aparece aquí en este versículo, obedecer, es la palabra griega upakao, la cual tiene el significado literal, escuchen bien, obedecer es la palabra upakao, significa literalmente escuchar desde abajo. Esto es, escuchar con atención total y responder de manera positiva a lo que se escucha. Dicho en otras palabras, los hijos deben de colocarse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres. Aquí obedecer tiene que ver con una acción y honra tiene que ver con una actitud. Y aunque el apóstol Pablo acaba de mencionar en versículos anteriores, que ya vimos, que los hombres y las mujeres ya no deben de estar bajo la autoridad de sus padres una vez que se hayan casado, según Efesios capítulo 5 versículo 31,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Una sola carne. Esto lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, deben mantener un respeto e interés especial por sus padres mientras vivan. No importa que ya estés casado y que hayas salido del hogar de tus padres, debes de mantener un respeto e interés especial por tus padres mientras estos viven. La frase "en el Señor" que encontramos aquí se refiere a la esfera de todo lo que agrada al Señor. Y en este caso, obedecer a los padres por causa del Señor es digno de honra en un hijo. El hijo que obedece, que se somete, que sabe escuchar y colocarse debajo de las palabras de su padre y de su madre, es un hijo que los honra, que los tiene en alta estima. Los hijos obedecen a sus padres como un reflejo de su obediencia al Señor. El contexto, mis hermanos, deja en claro que en el Señor se aplica por igual tanto a honra como a obediencia. Por lo tanto, los padres deben de ser obedecidos y honrados, porque hacerlo equivale a obedecer y a honrar al Señor. Un hijo que obedece y honra a sus padres está obedeciendo y honrando a Dios, al Señor. Además, esto es un mandamiento que debemos de guardar. Un mandamiento que está en la ley, pero también está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vean ustedes Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Ahí encontramos los 10 mandamientos. Y en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios, ¿de qué? Te da. Es un mandamiento. Está dentro de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo, a los judíos. Pero también es un mandamiento para nosotros, aunque no seamos judíos. El hijo que es criado para obedecer y honrar a sus padres siempre será sensible a la sabiduría, al consejo y al bienestar de la instrucción del padre y de la madre. Yo no sé, pero sí creo que la educación y la formación de los hijos no empieza allá afuera, empieza en casa, en el hogar, con los padres. Vea, por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios 1, 8. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de ¿quién? De tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es, escucha con atención total y responde con una actitud positiva. ¿A qué? A lo que tus padres te están diciendo. Eso es lo que significa Proverbios 1:8. Vean ahora Proverbios 4:1. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Esto es, colócate por debajo de las palabras de autoridad de tus padres y no respondas. Obedece, sométete, porque esto le agrada a Dios. Los hijos, mis hermanos, deben colocarse por debajo de las palabras y la autoridad de sus padres, nunca por encima de ellos, sea que tengan la razón o que no la tengan. Hoy día, el mundo ha cambiado todas las cosas y ha distorsionado todo, a tal grado que hoy día los patos, es decir, los hijos,
le tiran a las escopetas a los padres. Ya no los obedecen, les rezongan, se ponen al tú por tú, e inclusive hoy día muchos hijos mal agradecidos corren a sus padres de la casa de ellos, de los padres. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, porque los valores y los principios se han perdido. Vean ustedes Proverbios capítulo 30. El libro de Proverbios fue escrito por un hombre muy sabio, el rey Salomón. Y fueron los consejos o las enseñanzas de este rey Salomón para con sus hijos, para con sus descendencia. Entonces lo que encontramos aquí a través del libro de Proverbios son principios y consejos de un padre hacia sus hijos. Y vean Proverbios 30, versículos del 11 al 14. No se equivocó. Vean este proverbio, es interesante. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación impía en su propia opinión. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los padres o a los pobres de la tierra, y a los menesterosos o a las madres de entre los hombres, parafraseando ahí el texto. ¿Y sí o no es la generación que hoy estamos viviendo? Una generación así, que en lugar de honrar y de obedecer a los padres, dice aquí, maldice a su padre y a su madre no bendice. Que ellos creen que son limpios en su propia opinión, mas sin embargo, dice, no se han limpiado de su inmundicia. Hay generación o hay hijos cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados. ¿Sí o no? A veces le dices a un hijo algo y de repente te levanta la ceja, te levanta la cara o te reta con la mirada. Eso es lo que estamos enfrentando el día de hoy. Hay generación cuyos dientes, fíjate, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres, es decir, a los padres. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza ¿de qué? De su madre. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo de padre, mas el burlador no escucha, es decir, no atiende las reprensiones. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. La razón básica por la que los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres es muy sencilla. La encontramos aquí en este texto. Porque esto es justo. Dice, porque esto es justo. La palabra justo es la palabra griega dikaios, y se refiere a lo que es correcto, a lo que es honesto, a lo que es íntegro, aquello que es tal como debe de ser. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Y Dios dice que los hijos
deben de honrar y obedecer a sus padres. Cuando un hijo obedece y honra a su padre, es porque está bajo sometimiento a la autoridad. Reconoce quién es la autoridad y se somete a ella. El hijo que no reconoce la autoridad se rebela. Entonces, aquí encontramos que esto es lo correcto, esto es lo justo. Por lo tanto, la actitud justa detrás del acto justo de obediencia es la honra, que significa tener en alta estima y considerar con el máximo respeto y aprecio. Eso es lo que significa. Cuando tú honras a tu padre o a tu madre, es porque le tienes en gran estima. Lo respetas, lo aprecias. Así pues, los hijos deben de honrar tanto a padre como a madre y tener hacia ellos el mayor respeto posible. Además de esto, conlleva una gran promesa. ¿Cuál es la promesa que encontramos aquí? Dice que la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Hay una promesa para aquellos hijos que honran a sus padres, que se someten a ellos, que los obedecen. Dice que te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Esto también está en los 10 mandamientos. Lo acabo de leer, Éxodo 20, versículo 12, y Deuteronomio 5, 16. Son los dos textos en el Antiguo Testamento donde encontramos nosotros los 10 mandamientos. Y ahí dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo he mencionado en varias ocasiones, sobre todo cuando un hijo es adolescente o es un joven, escuchen bien, sobre todo cuando es un adolescente o es un joven y muere a esa edad, es muy probablemente, ¿saben por qué? Porque no está honrando a sus padres. Puede ser que sea un hijo rebelde. Por eso es que esta promesa no se cumple en su vida. Y aquí dice: el hijo que sabe honrar a su padre y a su madre tendrá largos días. Es lo que dice la palabra de Dios. Serán prolongados tus días, te irá bien. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de ¿qué? Años de vida. Se te multiplicarán años de vida. Proverbios 19:20. Escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez. Tuve la oportunidad de trabajar años atrás con uno de los publicistas más famosos de aquí de México. Un publicista muy famoso de aquí de México. Y cuando estuve trabajando con él, su hijo, el que iba a ser heredero supuestamente del negocio que su padre había levantado, fallece a los 17 años. El único varón que tenía fallece a los 17 años en un choque automovilístico. Y fue un golpe tremendo para esta persona. Estaba devastado este hombre. Su único hijo varón había fallecido en un accidente automovilístico a los 17 años. Ya traía coche. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, porque eso enseña la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis. En este punto quiero hacer un breve paréntesis. Sabemos que no es Navidad, y no estoy hablando de la Navidad ahorita.
Y no es Navidad, ¿por qué? Porque la Navidad no se celebra en esta fecha. El mundo la ha establecido para celebrar, pero esta fecha no es la fecha de Navidad. ¿Sabían ustedes? Pero aquí quiero hacer un paréntesis muy breve. ¿Por qué? Porque quiero hablar un poquito acerca de Jesús. Mucha gente hace una pregunta y probablemente te la han hecho a ti o tú la has hecho en alguna ocasión. La pregunta es la siguiente: ¿qué hizo Jesús de los 12 a los 29 años? ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 29 años? ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 2, que fue uno de los textos que se leyó hace un momento, Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52, en ese contexto encontramos nosotros el relato cuando Jesús se les pierde a sus padres, a José y a María, en una celebración de una fiesta judía. Y dice que después de 3 días lo encuentran. O sea, duró 3 días perdido. Y los padres estaban, imagínense cómo está un padre. Se te ha perdido a ti. A ver, papás, ¿a quién se le ha perdido su hijo alguna vez? Abril sabe, Javier sabe, yo sé también, a mí se me perdió una hija en una ocasión. Y aunque fueron minutos, la adrenalina y el temor y el miedo te invaden. Bueno, imagínate, Jesús llevaba 3 días perdido. 3 días. ¿Y saben dónde lo encontraron? En el templo con los rabinos. Eso dice el relato. Pero aquí punto es importante y quiero resaltar lo siguiente aquí. En el versículo 51 y 52 que se leyó. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué? Ahí dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en 4 cosas. Noten, en 4 cosas crecía Jesús. En sabiduría, es decir, desarrollo intelectual. En estatura, desarrollo físico, y en gracia para con Dios, desarrollo espiritual, y en gracia para con los hombres, desarrollo social. ¿Dónde estaba Jesús? De los 12 a los 29 años. En su casa con su papá y con su mamá. Estaba, dice, volvió con ellos y estuvo, ¿qué? Sujeto a ellos, en obediencia a ellos. No se quedó en el templo, no inició su ministerio a los 12 años Jesús. Jesús inició su ministerio a los 30 años, hasta el cumplimiento perfecto del Padre. Y aunque nada más su ministerio duró 3 años, 3 años y medio aproximadamente, vean todo lo que hizo, revolucionó casi el mundo. Imagínense si hubiera empezado su ministerio a los 2 años. Pero Dios tenía un tiempo para la vida de Jesús. El Padre, su Dios Padre, tenía un tiempo para él. Y aquí dice que él volvió con ellos y estuvo sujeto a ellos, y además crecía o se desarrolló en 4 áreas básicas que todo padre debe de cubrir con sus hijos. Los que son padres levantaron su mano. Tenemos que cumplir con estas 4 responsabilidades delante de Dios. ¿Para con quién? Para con nuestros hijos. ¿Cuáles son? Desarrollo intelectual. Es decir, tenemos que enseñarles a nuestros hijos educación secular, intelectual. Ya sea que se las demos en casa, el home school, o que los mandemos a la escuela. Ellos tienen que crecer en educación secular e intelectual.
Desarrollo físico, porque dice que crecía en estatura, crecimiento físico. Y para que crezcan nuestros hijos físicamente, ¿qué necesitan? Hacer ejercicio, deporte y alimentarse. Tienen que ser alimentados. Es nuestra responsabilidad como padres proveerles eso. Desarrollo espiritual. Dice que crecía en gracia para con Dios. Desarrollo espiritual, escudriñamiento de las Escrituras y la oración. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, la oración, a que conozcan al Dios único y verdadero. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo en el aspecto espiritual? Muchos padres piensan hoy día, dicen, no, cuando mi hijo cumpla 18 años que él decida qué escoger. A los 18 años va a ser demasiado tarde. Si tú desde chiquito no le instruiste en el camino del Señor, ¿tú crees que a los 18 años va a escoger a Dios? ¿Va a querer saber de la palabra de Dios? Ya es demasiado tarde. Ya escogió las drogas, ya escogió los vicios, el alcohol, las mujeres, el sexo. Y además dice que crecía en gracia para con los hombres, desarrollo social. El castillo de la pureza no existe. Nuestros hijos tienen que aprender ¿a qué? A convivir con el entorno social que les rodea. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, dale gracia a mi hijo en su trabajo con sus jefes. Dale gracia a mi hijo con sus maestros en la escuela. Dale gracia a mi hijo, delante de los hombres perversos allá en el mundo. Pero dale gracias, Señor. Jesús empezó su ministerio hasta los 30 años, porque así estaba establecido por el Padre Celestial. Entonces, ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? Estuvo sujeto a sus padres, a José y a María, en obediencia. Pero no solamente eso. ¿Sabes a quién se sometió Jesús? Principalmente a su Padre Celestial. A su Padre Celestial. Sí estuvo en obediencia a José y a María, padres terrenales, pero sobre todo a su Padre Celestial. Dice en Juan capítulo 5, versículo 30, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, hablando Jesucristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ven? Él buscaba siempre hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. La voluntad del que me envió, la de mi Padre Celestial. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la voluntad de su Padre, a dar su vida por ti, por mí, por nosotros, por todo aquel que en Él cree. Dice, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mateo capítulo 26, versículo 42, Mateo 26, 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús orando en Getsemaní, el momento más crítico en la vida de Jesús. Dice que él estaba orando a tal grado que por sus poros, en lugar casi de sudar, salía casi sangre de sus poros. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía lo que le esperaba. Él estaba consciente de lo que le estaba por venir, la muerte, la cruz. Y él le pide 3 veces, le pide a Dios lo mismo. 3 veces ora al Padre y le dice, Señor, si puedes beber esta copa así que yo la beba. Ay, Señor, es decir, Señor, ¿no hay plan B? Casi le está diciendo Jesús.
al Padre. Le está diciendo, Señor, no hay otra opción. Y las 3 veces que ora fue la misma respuesta del Padre. Lo que te espera es la cruz. Yo te envié con una misión, que fueras el Salvador. Por eso Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús significa Salvador. Él es el Salvador de tu vida. Si tú todavía no tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, necesitas conocerlo. Porque de lo contrario, vas a estar condenado por la eternidad. Entonces, Jesús estuvo sujeto ¿a quién? A sus padres, a José y a María. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya vimos cómo los hijos tienen que ¿qué? Honrar a sus padres, someterse, bajo sujeción, en obediencia. Ahora veamos, por último, ya para terminar, el rol de los padres para con sus hijos. Versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación, en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Pregunto, a ver, papás, la pregunta es para nosotros los padres. A ver, padres, ¿cómo no debemos de criar a nuestros hijos? Según este versículo. ¿Cómo es como no debemos de criar a nuestros hijos? Según este versículo. No los debemos de criar al provocarlos a ira. Al provocarlos a ira. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo un padre provoca ira a su hijo? ¿Cómo nosotros que somos padres provocamos a ira a nuestros hijos? Existen diversas maneras, pero antes de ver algunas, entendamos primero qué es provocarles a ira. Provocarles a ira sugiere lo siguiente: sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y resentimiento profundo, que tarde o temprano hierve y se desborda en forma de hostilidad externa. Eso es lo que significa provocarles a ira. Vuelvo a repetir: sugiere un patrón repetitivo y continuo de trato personal que contribuye al desarrollo gradual de enojo y resentimiento profundo, que tarde o temprano hierve y se desborda en una forma de hostilidad externa. Dicho en otras palabras y de una forma más sencilla, papás, ¿sabes cómo provocas a ira a tus hijos? Cuando los estás picando. Es decir, cuando los estás molestando constantemente con tus palabras hirientes o tono de voz y actitudes, acciones o hechos. Es cuando provocamos a ira a nuestros hijos. Vuelvo a repetir: cuando los molestamos constantemente con nuestras palabras hirientes o de un tono de voz y con nuestras actitudes, acciones y hechos. Ahora, rápidamente, ya para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, 10 ejemplos de cómo provocamos a ira a nuestros hijos. Rápido, 10 ejemplos. Primero de ellos, la sobreprotección. Sobreprotección con buenas intenciones, la cual asfixia a los hijos, restringiéndoles de manera exagerada en todo lo que hacen y a dónde van, mostrando con ello que no se les tiene confianza necesaria para hacer las cosas por su propia cuenta. La sobreprotección con buenas intenciones llega a veces a asfixiarlos, porque les queremos coaccionar o restringir de una manera exagerada en todo lo que hacen y a dónde van. El favoritismo.
El favoritismo. Esto sucede cuando tienes dos o más hijos. El favoritismo hacia uno más que al otro o a los otros. Un ejemplo de ello lo vemos en Isaac y en Rebeca. En las Escrituras, este matrimonio. ¿Ustedes creen que todos los matrimonios que aparecen en la Biblia fueron matrimonios exitosos? ¿Fueron matrimonios que no tuvieron problemas? ¿Fueron matrimonios que no batallaron con sus hijos? ¿Fueron matrimonios que tenían hijos ejemplares? No. Un ejemplo de ello lo encontramos con Isaac y Rebeca. Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob y Rebeca prefirió a Jacob sobre Esaú. Génesis capítulo 35, versículos del 19 al 34. Específicamente ahí el versículo 28 dice que tanto el padre prefería a uno y la madre prefería al otro. Favoritismo. Número 3, la comparación entre ellos. Cuando comparamos a nuestros hijos y sobre todo en presencia de ellos. Un ejemplo de ello lo encontramos con Jacob o Israel. En Génesis capítulo 37, versículos de 3 al 4. Cuando Jacob, que se le cambia después el nombre a Israel, prefiere a José por encima de los demás hijos. Y ahí dice claramente que lo prefirió y delante de los demás. A José le dio una túnica especial. Lo prefería. La comparación. En cuarto lugar, el empujarles o forzarles a alcanzar ciertas metas u objetivos por encima o por fuera de los límites razonables. Un hijo puede sentirse presionado, frustrado, ¿sí?, cuando un padre le exige más allá de sus capacidades. O le exige, es que tú tienes que ser ingeniero como yo, o tienes que ser doctor como yo, o tienes que ser esto como yo. Sexto lugar, el desánimo. Al nunca elogiar o animar a nuestros hijos en lo que hacen. Es decir, al decirle siempre lo que hace mal y nunca decirle lo que hace bien. Y a veces así somos con nuestros hijos. Es que es un torpe, es que no sabes hacer las cosas, es que eres un bueno para nada. Y eso los lastima. Es estarlos picando. Al no sacrificarnos por ellos. En séptimo lugar, al no sacrificarnos por ellos, haciéndoles sentir que no son deseados, que son intrusos o que son un estorbo en nuestro matrimonio. Y eso muchas veces sucede con el pilón, con el último. El hijo no deseado, el hijo no amado, el que se coló, el que ya no esperábamos. En octavo lugar, a no dejarles crecer a un ritmo normal o natural en su desarrollo físico. Es decir, al estarlos regañando o exigirles de forma innecesaria cuando se comportan de una forma infantil. O cuando tiran algo y delante de los demás los exhibimos. Es que eres un torpe. Es que ¿por qué no te fijas? Es una forma de ¿qué? De lastimarlos. En noveno lugar, al utilizar el amor como una herramienta de premio o de castigo, dándolo cuando el hijo se comporta bien y negándolo cuando no. Es decir, si te portas bien, te amo y te quiero, pero si te portas mal, ni me hables, quítate de aquí, no te quiero ni ver. Al maltratarlos, en décimo lugar, al maltratarlos verbal y físicamente. Hoy más que nunca, los niños están siendo maltratados y golpeados por muchos padres. Vuelvo a repetir y vuelvo al principio, me regreso al principio donde empezamos todo esto.
¿Qué institución nos enseña a ser padres? Como no hay institución, pues ahora sí que tratamos a nuestros hijos como nos va, o como dicen en el mundo, como te va en la feria. Así trátalos. O dicen otros, echando a perder se aprende. Ya echaste a perder 1, 2, 3 o 4 hijos, a ver si con el quinto, con el sexto ya aprendiste. ¿Saben qué? No. Ahora, esto no quiere decir, y no me malinterpreten, y con esto termino, no me malinterpreten, no quiere decir que a nuestros hijos no los corrijamos o los instruyamos. Ya lo vimos en el primer punto. Un hijo tiene que aprender a someterse, pero no con gritos, no con golpes, no con insultos, no con malos tratos. ¿Saben qué es lo que tenemos para instruir a nuestros hijos? Lo más grande que Dios nos dejó. ¿Y saben qué es lo más grande que Dios nos dejó? Esto, su palabra. Aquí están los principios con los cuales tenemos que aprender a educar a nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Generación, como acabo de leer, generación que cree desde su punto de vista que está bien para con sus padres, cuando no es así. La palabra de Dios dice claramente que es importante que un padre aprenda a corregir a su hijo. ¿Cómo quieres corregir a un joven de 17, 18 años si desde chiquito nunca lo hiciste? Dice en el mundo, ¿verdad? Hay una frase que dice, árbol que crece torcido jamás se endereza. Bueno, yo sí creo que sí se endereza, con esto. Lo único que puede enderezar una vida descarriada es la palabra de Dios. Es Dios el único que puede hacerlo. Pero es nuestra responsabilidad. La palabra de Dios nos enseña que debemos de instruir a nuestros hijos desde chiquitos y debemos de corregirlos, y también nos indica dónde tenemos que pegarles cuando es necesario. Porque saben que hoy día nuestros hijos nos pueden demandar ya. Nuestros nietos nos pueden demandar si les levantamos la mano. Porque el mundo ha cambiado tanto las leyes y las normas. Y hoy se instruye y se dice que a un niño no le debes de pegar. La palabra de Dios nos dice que sí, que la vara y la corrección lo alejarán del camino torcido. Y que debemos de utilizar la vara de la corrección. Y dice dónde hay que pegarles. Dice muy claramente la palabra de Dios que debe de ser en las pompis, en los glúteos, no en la cara con un varazo, no en la espalda con un brazo que le vayas a fracturar. Dice la palabra de Dios claramente eso. Vean, anoten estos versículos, si pueden anotarlos, anótenlos. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Por falta de tiempo ya no los voy a leer. Proverbios 19, 18. Proverbios 22, 15. Proverbios 22, 15. Proverbios 23, del 13 al 14. Proverbios 23, del 13 al 14. Proverbios 29, versículo 15 y versículo 17. ¿Y saben la última forma de cómo lastimamos a nuestros hijos también? Y es un error que muchos padres cometemos. Este punto lo dejé para el último. Todos hemos cometido esta falta como padres. Una forma de lastimar a nuestros hijos y no criarlos en disciplina y amonestación del Señor es cuando no les dedicamos tiempo de calidad. Tiempo de calidad a nuestros hijos. ¿Quién de ustedes recuerda alguna vez un tiempo de calidad con su padre o con su madre? De calidad. Tal vez por ahí tengas algún recodito y recuerdes algo. Hoy la generación actual no tiene tiempo para nada. Por eso las parejas hoy en día, los jóvenes hoy en día que se casan, ya no quieren tener hijos. Prefieren traer al perro, al gato o a la mascota hasta en carriolas. Y los ves en los centros comerciales así.
pero ya no quieren tener hijos. Porque tener hijos es una gran responsabilidad delante de Dios y ya no quieren. Tenemos que dedicarles tiempo de calidad. Aquí dice la palabra de Dios que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí está la disciplina y la amonestación del Señor a través de la palabra de Dios. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. No cuando ya tiene 18 o 20 años. Desde temprano lo corrige. Termino con esta ilustración. Susan Wesley, la madre de Juan y Carlos Wesley, ellos tuvieron 17 hijos y se expresó con las siguientes palabras acerca de la crianza de los hijos. Dijo lo siguiente, Susana Wesley: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora o trabaja al lado de Dios en la renovación y salvación de su alma. Sin embargo, el padre que le trata con indulgencia hacia el trabajo, hace el trabajo del diablo, convierte la religión o la fe en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que pueda hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Susan Wesley, la madre de uno de los más grandes predicadores, Juan y Carlos Wesley. El día lunes, mi esposa y yo estábamos almorzando en un tianguis. Está una pareja sentada al lado de nosotros, más bien enfrente de nosotros, una pareja joven. A mí me gusta oír las conversaciones y de vez en cuando me meto. En esta no me metí, pero la estaba oyendo. ¿Saben de qué estaba platicando esa pareja? Estaban platicando de un tío de ellas, de la muchacha. Y decía que su tío, ¿sí?, había tenido 50 hijos. 50 hijos había tenido. ¿Sí? Y estaban ahí platicando. Y la pregunta que le hacía el muchacho es: oye, ¿y con cuántas mujeres las habrá tenido? Porque una mujer para tener 50 hijos, pues como que no, ¿verdad? Y estaba platicando de eso. ¿Por qué lo traigo a colación y con esto termino? Simple y sencillamente por lo siguiente. Tú podrás tener 50 o 100 hijos, pero padre no es el que procrea. Padre es el que cumple con su responsabilidad en educarlos, en instruirlos y en proveerles lo necesario. Y una de las cosas que hay que proveerles a nuestros hijos es tiempo de calidad. Eso dice la palabra de Dios. Entonces hemos visto el rol ¿de quién? De los hijos para con los padres y el rol de los padres para con los hijos, bíblicamente. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Y en esta mañana hemos visto, oh Dios, cuál es la responsabilidad, cuál es el rol de un padre y de una madre para con sus hijos. Debe de aprender a criarlos en disciplina y amonestación delante de ti. Y para ello tenemos tu palabra, para instruir y educar a nuestros hijos. Pero también hemos visto cuál es el rol o el papel de los hijos para con sus padres.
Y el rol de un hijo para con sus padres es que debe de estar sujeto a ellos, en obediencia, en honra, en respeto, en alta estima. No hay institución humana que nos enseñe esto más que tu palabra. Y rogamos, oh Dios, que tu palabra sea ese faro que siempre alumbre nuestras familias, nuestros hogares, nuestro entendimiento, para que a la luz de tu palabra podamos guiar e instruir y cumplir con nuestro deber, tanto como padres, pero también como hijos, delante de ti. Oramos en el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén.